Puede decidirse el destino de todo un país en una sola llamada telefónica entre dos presidentes extranjeros, mientras su propio gobierno se entera por la televisión. Aunque pueda parecer un escenario sacado de una novela de espionaje o de una película política, esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente en Ucrania. Después de casi 4 años de una guerra devastadora, con más de 500.000 de víctimas, y un territorio que ha quedado marcado por el horror, Donald Trump y Vladimir Putin negociaron en secreto un alto el fuego. Lo más sorprendente es cómo se enteró el gobierno ucraniano. A través de los medios, como cualquier espectador común, sin haber recibido ni siquiera una notificación formal previa. Imagina por un momento el despacho de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Rodeado de asesores, teléfonos y pantallas encendidas con noticias internacionales, recibe la noticia junto al resto del mundo. No hubo ningún aviso diplomático, ninguna carta, ningún mensaje urgente. El futuro de su nación se decidió en una conversación privada a miles de kilómetros de distancia, mientras él y su equipo solo podían mirar atónitos la pantalla del televisor, incapaces de influir en los acontecimientos. Esta escena tiene ecos en la historia. Por ejemplo, en 1938, cuando las potencias europeas decidieron el destino de Checoslovaquia en la Conferencia de Múnich sin la participación checoslovaca. O en 1945, cuando los aliados reconfiguraron el mapa de Europa Oriental en Yalta y Potsdam, determinando el futuro de millones sin consultar a los directamente afectados. Hoy, la soberanía ucraniana no solo ha sido ignorada, ha sido anulada de manera abierta y pública, como si Ucrania fuera una simple ficha en el tablero de ajedrez de las grandes potencias mundiales. El mensaje es claro y aterrador. La voz de los países pequeños puede ser silenciada en cualquier momento. Si este precedente se acepta, ¿qué nación pequeña puede sentirse a salvo? ¿Qué país puede confiar en sus alianzas, tratados y garantías internacionales, sabiendo que su futuro puede ser decidido en una llamada telefónica ajena? Pensemos en escenarios similares. Imagina que una noche, los líderes de dos potencias deciden el destino de un estado insular en el Pacífico. O que, de repente, un acuerdo entre potencias determina la soberanía sobre recursos estratégicos en África o América Latina, sin que los gobiernos locales tengan la oportunidad de defender sus intereses. Este tipo de decisiones, tomadas a puerta cerrada, pueden cambiar el rumbo de las vidas de millones de personas en cuestión de minutos. Esta llamada entre Trump y Putin no es solo una humillación para Kiev. Es una alarma para la seguridad global, un toque de atención que sacude la arquitectura internacional de garantías y protección que, desde la Segunda Guerra Mundial, se suponía protegía a los más débiles frente a los poderosos. De repente, todo el sistema de relaciones internacionales construido sobre reglas, tratados y promesas parece haber colapsado sin que se haya disparado una sola bala. Ahora, necesitamos comprender cómo llegamos a este punto. ¿Por qué ocurrió algo tan grave y potencialmente transformador en Ucrania? Para responder, tenemos que explorar una larga cadena de señales ignoradas, cálculos de poder frío y promesas rotas que prepararon el terreno para que Ucrania quedara al margen de su propio destino. Durante 4 años, Ucrania ha soportado un conflicto brutal. Más de 500.000 de muertos. Cifras que rivalizan con las bajas de algunas de las guerras más sangrientas del siglo XX. Ciudades enteras, como Mariupol, Bakhmut o Severodonetsk, han sido prácticamente borradas del mapa, sus habitantes obligados a huir entre el estruendo de las bombas y el colapso de infraestructuras esenciales. El respaldo de los países occidentales a Ucrania ha superado los 175.000 millones de dólares. Esta suma es mayor que el Producto Interno Bruto combinado de varios estados europeos de tamaño medio. Por ejemplo, supera ampliamente el PIB anual de Hungría, Croacia y Eslovenia juntos. Imagina todo el presupuesto educativo de Estados Unidos, el de un año entero, canalizado exclusivamente para sostener la defensa de un solo país en el este de Europa. A pesar de estos recursos colosales, la devastación es abrumadora. Ucrania ha perdido 1/5 parte de su territorio,
una extensión mayor que la suma de Portugal, Hungría y Austria. Estamos hablando de más de 100.000 kilómetros cuadrados, un área superior a la superficie total de naciones como Grecia o República Checa. Además, la tragedia humana es inmensa. Más de 8 millones de ucranianos han cruzado las fronteras, buscando refugio en Polonia, Alemania, República Checa, España, Italia y otros países europeos. Es el mayor éxodo que Europa ha presenciado desde la Segunda Guerra Mundial. En ciudades como Varsovia o Berlín, barrios enteros se han transformado para acoger a familias ucranianas, mientras las escuelas y hospitales se adaptan para atender a una población desplazada que ha dejado atrás todo lo que tenía. Mientras la población huye y las ciudades quedan en ruinas, el gobierno ucraniano agotó sus cartas diplomáticas. Durante años, Volodymyr Zelensky recorrió el mundo, suplicando apoyo, proponiendo concesiones e intentando mantener a Ucrania en la agenda internacional. Reuniones en Washington, París, Berlín, Ginebra, Estambul, cumbres urgentes, llamadas nocturnas, cartas abiertas y discursos transmitidos a parlamentos extranjeros. Pero nada funcionó. Rusia rechazó cada iniciativa y Vladimir Putin jamás respondió a las llamadas de Kiev. En ocasiones, los intentos diplomáticos de Zelensky recordaron a los esfuerzos desesperados de líderes de países pequeños en la historia, como Jan Masaryk en la Checoslovaquia de los años 30, o Imre Nagy en la Hungría de 1956, clamando a los aliados mientras las potencias decidían en otra parte. La promesa de la diplomacia se diluyó una y otra vez. Cada intento internacional acabó en un muro, mientras el conflicto seguía consumiendo recursos y vidas a un ritmo imparable. Los intentos de mediación de Turquía, las negociaciones en Minsk, las propuestas de paz de las Naciones Unidas, todos se estrellaron contra la intransigencia de Moscú y la fatiga creciente en Occidente. Las apuestas no pueden ser más altas. El tiempo, el dinero y, sobre todo, las vidas entregadas por Ucrania parecen haberse desperdiciado si el futuro del país se decide sin contar con los ucranianos. Es una repetición moderna de las tragedias diplomáticas del pasado, donde los sacrificios de pueblos enteros se ven anulados por decisiones tomadas en esferas de poder lejanas. Pero lo verdaderamente explosivo sucedió después. Tras años de bloqueo, Donald Trump logró en pocos días lo que parecía imposible: un alto el fuego. Lo hizo sin que Ucrania pudiera sentarse a la mesa, sellando el destino del país desde fuera. Este tipo de giro, tan abrupto, recuerda a situaciones donde, tras largos y dolorosos conflictos, los acuerdos llegan de formas inesperadas y, a menudo, humillantes para los afectados. Pensemos en el armisticio de Corea, firmado en 1953, sin la presencia directa de muchas de las partes implicadas, o en los acuerdos de Dayton para Bosnia, donde la presión internacional impuso una solución a los contendientes locales. ¿Cómo fue posible un cambio tan brusco? Para entender el giro, hay que mirar quién estuvo realmente negociando y qué intereses estaban en juego. En las grandes crisis internacionales, la verdadera negociación ocurre lejos de las cámaras y los discursos públicos, en llamadas privadas, mensajes cifrados y encuentros discretos en capitales extranjeras. Un solo gesto. Una llamada telefónica. Y de pronto, Vladimir Putin concede lo que negó durante años. ¿Por qué cede ahora? ¿Qué se esconde tras semejante cambio? El alto el fuego no llegó gracias a meses de negociaciones ni a la presión de organismos internacionales. Fue una petición personal de Donald Trump a Putin, argumentando razones humanitarias ante el invierno más crudo en décadas. Trump pidió suspender los ataques sobre la infraestructura ucraniana durante una semana, aludiendo a la necesidad de evitar una catástrofe humanitaria en un momento en que millones de civiles carecían de electricidad, calefacción y agua potable en medio de temperaturas bajo cero. En cuestión de horas, el Kremlin aceptó la pausa. La noticia sorprendió incluso a los diplomáticos más experimentados, acostumbrados a ver a Moscú rechazar cualquier tregua. El portavoz ruso lo confirmó. La decisión se tomó tras una solicitud directa de Trump. Así,
La influencia individual de un líder estadounidense eclipsó años de diplomacia tradicional y dejó en segundo plano tratados y alianzas. La imagen recuerda a los momentos en que líderes carismáticos han logrado avances inesperados, como el acercamiento entre Estados Unidos y China en los años 70, o la cumbre de Reykjavik entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1986. Pero el trasfondo va mucho más allá de la imagen de un gesto compasivo. Para Moscú, la tregua es una jugada estratégica. Otorga tiempo valioso para consolidar sus posiciones, reorganizar sus fuerzas y reforzar su control sobre las zonas ocupadas. Cada día de alto, el fuego sirve para legitimar su dominio y ajustar el tablero a su favor. Un alto el fuego temporal puede ser, en realidad, una pausa calculada que favorece los intereses militares y políticos de quien controla el terreno. Mientras tanto, Washington demuestra que puede decidir cuándo y cómo intervenir. Utiliza la crisis para reforzar su influencia global, dejando claro que la verdadera negociación ocurre entre los gigantes, no en las mesas multilaterales. El mensaje es brutal. La arquitectura de seguridad forjada tras la Segunda Guerra Mundial ya no garantiza soberanía a los países pequeños. Es un recordatorio de la crisis de Suez en 1956, cuando el Reino Unido y Francia descubrieron que su margen de maniobra dependía de la voluntad de Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo más inquietante es la marginación total de Kiev. Las potencias deciden el destino de Ucrania sin consultar a su presidente. Volodymyr Zelensky, quien durante 4 años clamó por un alto el fuego, ni siquiera fue informado antes del anuncio. El país invadido queda reducido a mero espectador, mientras otros negocian su futuro. Este tipo de marginación tiene claros paralelismos históricos. En Yalta, en 1945, Polonia fue repartida sin que sus líderes tuviesen voz. En Vietnam, los Acuerdos de París de 1973 se firmaron sin la participación plena de todos los actores internos. Este episodio redefine las reglas del juego internacional. La soberanía de los estados pequeños se convierte en moneda de cambio, negociada a puertas cerradas. Las garantías de seguridad y las alianzas parecen tan efímeras como la voluntad de las grandes potencias. Trump y Putin emergen como arquitectos de un nuevo orden, reforzando su poder y relegando a Ucrania a la periferia de la historia. El riesgo es abismal. Si la integridad y la seguridad de un país pueden ser negociadas sin su consentimiento, cualquier promesa de protección se vuelve papel mojado. El mundo se acerca peligrosamente a una era donde solo importan las decisiones de los más fuertes. Es el retorno a la lógica de las esferas de influencia, como en los siglos XVIII y XIX, cuando las potencias europeas trazaban fronteras en África y Asia sin tener en cuenta a las poblaciones locales. La pausa es solo el principio. Al reanudarse la guerra, las reglas y el equilibrio internacional ya no serán los mismos. La confianza en las alianzas multilaterales se ha resquebrajado, y la capacidad de los países pequeños para defender su soberanía depende, más que nunca, de la buena voluntad de terceros. Taiwán, Corea del Sur, Polonia, los países bálticos. Todos miran con temor. Si esto ocurre en Ucrania, ¿quién los protegerá mañana? Cada capital vulnerable siente el temblor. Si las promesas se diluyen aquí, ¿qué esperanza queda para ellos? Los líderes de estas naciones han hecho declaraciones públicas expresando su preocupación, recordando que la historia está llena de ejemplos de alianzas traicionadas o insuficientes. El presidente ucraniano ha encendido todas las alarmas en los países que dependen de las garantías occidentales. La lección es brutal. La defensa de la soberanía ya no se apoya en tratados, firmas ni principios universales, sino en los intereses inmediatos de las grandes potencias. Hoy es Ucrania. Mañana puede ser cualquiera. En los pasillos de la OTAN y la Unión Europea, el debate sobre la credibilidad de las garantías de seguridad se ha intensificado, y muchos gobiernos han comenzado a revisar sus políticas de defensa y alianzas estratégicas. La historia ofrece advertencias que pocos quieren recordar. Checoslovaquia, en 1938.
Polonia en 1939, Hungría en 1956, Afganistán hace apenas unos años. Aliados pequeños sacrificados o abandonados cuando los poderosos deciden que el costo es demasiado alto. Las promesas escritas pesan poco frente al cálculo del poder. En cada uno de estos episodios, las poblaciones afectadas pagaron el precio de decisiones tomadas en despachos lejanos, sin que su voz fuera escuchada ni su sufrimiento aliviado. Tras la Segunda Guerra Mundial, se prometió un orden basado en reglas. La soberanía sería inviolable, las alianzas, sagradas. Pero este alto el fuego negociado sobre Ucrania, sin los ucranianos, revela la verdad incómoda. La fuerza y los intereses propios han vuelto a dominar sobre el derecho internacional. El mundo regresa a la lógica de esferas de influencia marcadas por quienes tienen músculo militar y económico. Es un recordatorio de la Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas repartieron África sin consultar a los africanos. Rusia no es el único ejemplo. China modifica fronteras en el Mar del Sur de China, construyendo islas artificiales y expandiendo su zona de control, a pesar de las protestas de Filipinas, Vietnam y otros países. Turquía interviene sin permiso en Siria, justificando su presencia como defensa propia, pero alterando el equilibrio regional. Marruecos dicta su ley en el Sahara Occidental, desafiando resoluciones internacionales. Las grandes potencias adaptan las reglas a su conveniencia, desdibujando cualquier esperanza de justicia o equilibrio duradero. El resultado es un mundo cada vez más impredecible, donde los principios universales ceden ante los hechos consumados. La credibilidad de la OTAN y de Estados Unidos atraviesa una crisis existencial. Si una llamada puede decidir el destino de Ucrania a espaldas de Kiev, ¿qué valor tiene el famoso artículo 5? Países como Polonia, Lituania y Estonia se preguntan, ¿estamos realmente protegidos o solo en una lista de espera? Los debates internos sobre el aumento del gasto militar y la necesidad de alianzas regionales adicionales reflejan el temor a quedar desprotegidos ante una agresión inesperada. El riesgo es inmenso. Si garantías, tratados y alianzas pueden desaparecer de la noche a la mañana, naciones enteras quedan vulnerables y solas frente a la agresión. La sombra de la traición y la desconfianza se extiende desde Asia hasta África, desde Europa Central hasta el Cáucaso. En países como Georgia y Moldavia, el temor a repetir la experiencia ucraniana ha impulsado movimientos ciudadanos y gubernamentales para fortalecer la defensa nacional y buscar nuevas alianzas. Así, la verdadera derrota de Ucrania resuena mucho más allá de sus fronteras. Marca el principio del fin de la arquitectura de seguridad global. Ahora, cualquier país pequeño sabe que su destino puede ser negociado sin su consentimiento, convertido en simple ficha de intercambio entre gigantes. La confianza en la estabilidad internacional se ha visto gravemente erosionada, y muchos gobiernos reconsideran sus estrategias de supervivencia en caso de crisis. ¿Y ahora qué? Si la línea entre protegido y abandonado es tan delgada, el futuro del equilibrio mundial pende de un hilo muy frágil. Lo que ocurra en las próximas semanas redefinirá el curso de la política internacional en el siglo XXI. La incertidumbre domina, y los mercados, las organizaciones internacionales y los ciudadanos de países vulnerables esperan con ansiedad el desenlace de la crisis ucraniana. En este nuevo escenario, la incertidumbre se vuelve regla y la desconfianza es la moneda común. Todos esperan, conteniendo la respiración, el próximo movimiento de los gigantes. Analistas y estrategas militares elaboran escenarios posibles, mientras los diplomáticos intentan mantener abiertos los canales de comunicación y los líderes políticos buscan garantías adicionales para sus países. Tres caminos posibles se abren ante Ucrania y el mundo. Ninguno ofrece una victoria clara, solo una lección amarga para todos los implicados. El primer escenario es que el fuego se consolide. Se formaliza una partición. Las fronteras cambian. Kiev recibe promesas vagas de apoyo internacional y Rusia,
una porción significativa de territorio, sin brindar garantías de seguridad auténticas. Este tipo de solución recuerda a los tratados impuestos tras conflictos como la guerra entre India y Pakistán en 1947 o la partición de Chipre en 1974, donde la situación de facto se convierte en permanente y el conflicto queda sin resolver. El segundo escenario es que el alto el fuego fracase. La guerra se reaviva. Ucrania, más aislada y debilitada que nunca, ve cómo Occidente se divide y reduce el apoyo. La ayuda militar llega a cuentagotas. Rusia aprovecha el agotamiento de sus adversarios y gana tiempo, mientras la moral y la capacidad de defensa ucranianas se desgastan aún más. Escenarios similares se han visto en conflictos como el de Siria, donde las treguas temporales solo sirvieron para que las partes se reagruparan antes de nuevas ofensivas. El tercer escenario, quizá el más probable, es que el conflicto se congele. No hay paz formal, pero tampoco una guerra total. Ucrania sufre pérdidas irreparables, ciudades arrasadas, millones de desplazados, economía devastada. La comunidad internacional desvía la mirada y el status quo se normaliza. Para Occidente, esto es un recordatorio doloroso de su impotencia y de la fragilidad de sus promesas. Es un escenario similar al de Georgia tras la guerra de 2008, o al de la península de Corea, donde la ausencia de una paz formal perpetúa la inestabilidad. La lección real es más oscura de lo que muchos quieren admitir. Las alianzas y las garantías que parecían eternas se revelan condicionales. La soberanía de los países pequeños es negociable, mera moneda de cambio en la mesa de las grandes potencias, sobre todo cuando defenderla implica un costo político o económico demasiado alto para los aliados. Es una advertencia para todos aquellos que depositan su confianza en la protección de terceros sin desarrollar capacidades propias de defensa y resiliencia. Las consecuencias desbordan a Ucrania. Europa vive una crisis de confianza. Su economía y su seguridad energética tambalean. Estados Unidos observa cómo su influencia se desmorona. En Asia, África y América Latina, muchos gobiernos comprenden el mensaje. La integridad territorial y la palabra dada ya no valen lo que antes. Los mercados financieros reaccionan con volatilidad, las inversiones se retraen y la diplomacia multilateral queda en entredicho. Este precedente afecta futuras crisis en lugares como Taiwán, los Balcanes o el sur de Asia. Si la protección occidental puede romperse tan fácilmente, ¿por qué otros confiarían en tratados o promesas? El mensaje es brutalmente claro. En la próxima crisis, la confianza será la primera víctima. Organizaciones como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Africana han intensificado los debates internos sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica. Si el mundo no aprende ahora, la siguiente crisis podría ser aún más devastadora. Se destruirá la credibilidad internacional y los conflictos regionales se multiplicarán. La cooperación dejará de ser la norma. Reinará la supervivencia individual. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, corren el riesgo de convertirse en foros irrelevantes si no logran adaptarse a la nueva realidad. En este nuevo tablero, ¿qué le queda a una persona común? ¿Cómo navegar en un mundo donde las reglas han cambiado para siempre? Es un desafío global, pero también una cuestión personal. La vida cotidiana se verá afectada por la inseguridad internacional, desde el precio de la energía hasta la estabilidad del empleo, desde la seguridad en los viajes hasta el acceso a recursos básicos. Las respuestas no son fáciles, pero ignorar la transformación solo empeora el peligro. En la próxima sección, exploramos cómo la vida cotidiana y nuestras decisiones personales se ven sacudidas por este nuevo desorden global. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos exigir transparencia y responsabilidad a nuestros gobiernos? ¿Qué papel juegan la educación, la sociedad civil y los medios de comunicación en la defensa de la democracia y la soberanía? No cierres los ojos. Los próximos 70 días decidirán los próximos 70 años.
Lo que ocurra en este tiempo no solo transformará la historia de Ucrania, también reescribirá las reglas del poder global. Cada decisión, cada omisión, cada acto de protesta o de complacencia tendrá consecuencias a largo plazo. La verdad es incómoda. Durante casi 8 décadas, confiamos en que tratados y alianzas protegían la paz internacional. Hoy queda claro. Esa seguridad era más frágil y negociable de lo que nos atrevimos a imaginar. La soberanía de los países pequeños, aquello que creímos sagrado, ahora es simple moneda de cambio en los despachos de las grandes potencias. La lección de Ucrania debe servir de advertencia para todos. Ningún país está completamente a salvo si no participa activamente en la defensa de su independencia y bienestar. Si piensas que esto termina en Ucrania, te equivocas. Cualquier nación pequeña, cualquier aliado que alguna vez creyó en promesas de protección, ahora sabe que esas garantías pueden desaparecer con una sola llamada. No importa cuántos tratados, discursos o acuerdos firmados existan. El poder verdadero se mueve entre sombras y conversaciones privadas, donde se decide el futuro de millones sin consultarles. La historia lo demuestra una y otra vez. Desde la traición de los aliados polacos en 1939 hasta los acuerdos secretos durante la Guerra Fría, la voluntad de las potencias puede prevalecer sobre los compromisos formales. Nos han mostrado que confiar ciegamente en acuerdos internacionales es un lujo peligroso. En una tarde, la seguridad, la integridad territorial y el futuro económico de pueblos enteros pueden ser puestos en la balanza, si así lo deciden los grandes actores. Ningún país, por pequeño que sea o por aliado que parezca, está realmente a salvo si no exige transparencia, responsabilidad y acción propia. La vigilancia ciudadana, el fortalecimiento institucional y la diversificación de alianzas son pasos esenciales para reducir la vulnerabilidad ante decisiones externas. Los próximos 70 días son una cuenta regresiva. Si permanecemos pasivos, si seguimos creyendo que eso no nos puede pasar a nosotros, podríamos despertar en un mundo donde el derecho internacional y la palabra dada ya no signifiquen nada. La lección es urgente. Entiende cómo funciona realmente el poder, cuestiona las garantías que recibes y nunca dejes de exigir más. Participa en la vida pública, apoya la independencia de los medios y fomenta la educación crítica. Hoy, tu seguridad y tu futuro dependen de estar alerta. Dependen de que no aceptes la versión oficial sin hacer preguntas. Dependen de que no permitas que se firmen pactos sobre tu destino a puerta cerrada. Exige rendición de cuentas a tus líderes y apoya iniciativas internacionales que promuevan la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Hazlo por ti, por tu familia, por tu país. En este nuevo orden internacional, solo sobrevive quien entiende, quien vigila y quien nunca baja la guardia. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de aprender de las lecciones del presente y de actuar antes de que sea demasiado